nome del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que hermanos, aquí Padre Michel Bonifaz, continuamos nuestra explicación de la doctrina católica. Nos apoyamos en el Catecismo Mayor del Papa San Pío X, en la tercera parte de este maravilloso compendio de toda la doctrina. El Papa nos habla de la historia sagrada, resumen de la Biblia y un pequeño resumen de la historia de la Iglesia. En el párrafo 136 siguientes, más bien párrafo 125 siguientes, el Papa nos habla de los diferentes concilios, y dice algo muy interesante. Cuando salía victoriosa de la guerra exterior del paganismo y vencía la prueba de feroces persecuciones, la Iglesia de Jesucristo, salteada por enemigos interiores, entraba en la guerra intestina mucho más terrible. En efecto, la peor de las guerras es la guerra intestina, la guerra civil, guerra prolija y dolorosa, que empeñada y atizada por malos cristianos, hijos suyos degenerados, como una parte cancerosa en el cuerpo, no ha llegado aún a su término, pero de la cual saldrá la Iglesia triunfadora, conforme a las palabras infalibles de su fundador, Jesucristo nuestro Señor. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. San Mateo 16, 18. Entonces estos hijos degenerados, estos hijos rebeldes, desobedientes, pero verdadera desobediencia a la fe, al dogma, los llamamos herejes. El hereje es el que sigue sus opiniones personales. Ya en el tiempo de los apóstoles había habido hombres perversos que por interés o ambición turbaban y corrompían en el pueblo la pureza de la fe con abominables errores. A esto se opusieron los apóstoles con la predicación, con los escritos y con las infalibles sentencias del primer concilio que celebraron en Jerusalén el año 49. En efecto, en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versículo 24, vemos que los apóstoles dicen, escribiendo a los cristianos de Antioquía, de Siria y de la región, dicen: gente sin nuestro conocimiento y nuestro mandato, nuestra aprobación, fueron perturbar a ustedes. Bien, no les hagan caso. Esto es lo que tienen que hacer, y les dan ahí órdenes, les dan indicaciones. Por desgracia, estas herejías no se han parado con los apóstoles. Vinieron más tarde otras tremendas, por ejemplo, un llamado Sabelio, que rechazaba el dogma de la Santísima Trinidad. Otro llamado Manes, que negaba la unidad de Dios y admitía al hombre dos almas. Incluso hacían dos dioses, uno del bien o del mal, lo que es falso. Manes dio nacimiento del manicaísmo, que se tenía disque presbíteros, obispos, etc. Santo Agustín ha caído en esta tremenda herejía durante años, pero como amaba la verdad, buscaba la verdad, finalmente encontró la verdad que buscaba. Otro hombre que hizo muchísimo daño, que perturbó la paz de la Iglesia durante largo tiempo y que casi triunfó, corrompiendo la fe cristiana auténtica, es Ario. Hoy vamos a hablar de este sacerdote Ario. Ario muy sencillamente rechazaba todo. Al rechazar la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, bien, no queda nada. Rechaza la Trinidad, rechaza la encarnación, rechaza la redención, rechaza todo. Si Cristo no es Dios, ¿qué tenemos? Nada. Entonces, el arianismo, que saca su nombre de ese sacerdote Ario, empezó en Egipto. En Egipto había este sacerdote Ario, hombre inteligente, elocuente,
muy capaz, filósofo, pero ¿no? Su grande cabeza pensaba que iba a abarcar todo y rechazó la fe de la iglesia. Fue la más temible de las herejías, esta herejía de Ario. Fue condenado, es decir, su doctrina fue rechazada por los obispos de Egipto en 318, pero Ario no se sometió, y propagó su teoría entre amigos que eran sacerdotes hasta obispos, y perturbó la paz de la iglesia. Dije, los católicos tuvieron que defenderse, y Constantino, unos años antes, en 313, que había dado el decreto de Milán, sacando la iglesia de las grandes persecuciones sangrientas y dándole reconocimiento y tolerancia, y bien Constantino dijo a los obispos, mire, yo lo apoyo, júntense por favor, yo pongo a su disposición, vamos a decir, los buses y trenes y aviones de su época, que eran la posta imperial, y bien los juntó, unos 318 obispos, los juntó en Nicea de Asia Menor, que es la Turquía actual, y muchos de esos obispos habían salido pocos años antes de las cárceles o de las minas donde habían sido condenados, y traían las cicatrices de sus heridas todavía en su cuerpo. Ahora, en lo concreto, ¿qué es esta herejía? Es una herejía que esencialmente niega la divinidad de Cristo nuestro Señor, y lo hace una criatura, igual que los testigos de Jehová de hoy. Entonces, los testigos de Jehová de hoy no han inventado nada, y bien han totalmente resucitado eficazmente, por desgracia de las almas, han resucitado una herejía, un error fatal, falso, condenado por la iglesia hace 1700 años casi, y bien la pone en el día como si fuera una invención, una cosa bíblica. Entonces, ¿qué dice Ario? Y bien dice que Cristo es primogénito entre las criaturas y la más excelente de todas. Está por encima de todo lo creado, pero no es Dios. Bien, si Cristo no es Dios, no tenemos nada. No tenemos nada es un profeta, una criatura. Mientras que la Biblia dice el contrario: en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Y por el Verbo se hicieron todas las cosas que se han hecho. Sin él nada existió de lo que se hizo, y el Verbo se hizo carne, se hizo hombre, y habitó entre nosotros. Entonces, el arianismo fue rechazado por los sacerdotes, por los obispos, y especialmente por el obispo de Alejandría, San Alejandro, un hombre de Dios, un hombre extraordinario, e incluso excomulgó después de hablar con él y discutir la situación. Tuvo que excomulgar, es decir, expulsar Ario de la iglesia católica. Pero Ario, dijimos, astuto, inteligente, no se sometió, sino que lanzó y propagó sus ideas falsas. Entonces Constantino apoyó a los obispos a la ciudad de Nicea, Turquía actual, y les dijo: miren, yo acepté el cristianismo, yo apoyo para tener la paz, y ustedes ahí se pelean, por favor, pónganse de acuerdo. Y los obispos, precedidos por un gran hombre de Dios, Ocio obispo español, amigo de Constantino, y bien el concilio rechazó la herejía,
y afirmó la fe cristiana auténtica, que Cristo es Dios, Dios de Dios, luz de luz, engendrado, no creado, consubstancial al Padre, homoousion en griego, misma sustancia que en el Padre. Y eso es lo que rechazaban estos herejes que abusaban de la Biblia. Cuidado, no es porque usan Biblia que anda bien. Toda palabra de la Biblia mal explicada, mal entendida, mal traducida, mal aplicada, ya no es palabra de Dios. Cuidado. No es porque tiene la Biblia en la mano que todo anda bien. La Biblia es el anzuelo, es el pretexto. De hecho, hubo varias fórmulas presentadas al concilio y todas las torcían los partidarios de Ario. Ahí hubo también un joven diácono, brazo derecho de su obispo, San Alejandro de Alejandría, el futuro San Atanasio, que realmente desbarató todas estas mentiras. Entonces, allí se tomó el credo de los apóstoles y se clarificó. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de las cosas visibles e invisibles. Creo en Jesucristo, su Hijo único nuestro Señor, Dios de Dios, luz de luz, engendrado, no creado, consubstancial al Padre. Entonces aquí todas esas fórmulas están rechazando la herejía de Ario, que desbarataba completamente la fe cristiana. En efecto, si Cristo no es Dios, entonces no hay Santísima Trinidad, por lo tanto Dios no es caridad. Dios es caridad porque Dios es familia. No hay encarnación y la redención no sirve. ¿Por qué? Porque un hombre no puede salvar a los hombres. Es imposible. ¿Por qué Cristo es nuestro Salvador? Por ser Dios, por ser Dios hecho hombre, precisamente porque todo lo que hace Cristo en su naturaleza humana se atribuye a su persona divina, por lo tanto tiene un valor infinito. Entonces esta fórmula consubstancial al Padre es muy importante porque ahí los herejes, los desviados arianos no pueden malinterpretar esto. No hay duda que fue un acierto trascendental esta fórmula homoousion consubstancial al Padre, pues sin peligro de ambigüedad fijaba con toda precisión el dogma católico sobre la naturaleza del Verbo. Es divino, es Dios. Por esto fue en adelante como el santo y seña de todas las discusiones con los arianos y semi-arianos y como piedra de toque donde se probaba la ortodoxia católica de cada uno. Se comprende, pues, nos preguntemos a quién cabe la gloria de haber dado una expresión tan feliz. Pues bien, aunque no puede darse con absolutamente cierto, parece que fue este gran obispo Osio de Córdoba quien la propuso. Este Osio de Córdoba era amigo y consejero de Constantino. Así lo afirma expresamente San Atanasio, testigo excepcional en esta materia. Entonces, consubstancial al Padre. Por lo demás, a nadie puede sorprender, pues por un lado él era Osio el presidente, como director técnico de las discusiones del concilio, y por otro nos consta que fue desde el principio uno de los que con más valentía defendieron la ortodoxia católica, es decir, la rectitud de la fe católica. Es algo muy, muy importante. Entonces decimos genitum non factum, engendrado, no creado, consubstancial al Padre, consubstancial con el Padre. Ese símbolo se propuso inmediatamente para que fuera aceptado por todos. El emperador Constantino lo tomó entonces por su cuenta, anunciando que los que no lo aceptaran serían desterrados. Ahí,
Ario, el hereje Ario y dos obispos amigos suyos también no lo aceptaron y fueron desterrados. Pero otros lo aceptaron para no tener problemas. Más tarde van a causar graves problemas. Entonces, el arianismo condenado en el concilio de Nicea en 325, aparentemente murió, bien no murió, a pesar de haber sido condenado y excomulgado este tremendo Ario, bien va a fingir reconciliación, pedir reconciliación. El obispo de Alejandría, que era la segunda sede de la Iglesia Católica en este mundo, en esta época, no aceptó, diciendo que la Iglesia Católica no suele aceptar herejes en su seno, y obligaron al obispo San Pablo de Constantinopla a recibirlo. Y este santo obispo decía: ¿qué hago ahora? El emperador me obliga, ¿qué hago? Había en esta época otro santo obispo de Nícipe, de Mesopotamia, en frontera turca, Siria actual, país de Sant Efrem de Siria, y bien el obispo Jacobo de Siria estaba en Constantinopla, dijo: mire, cuando los persas nos atacaron, rezamos tanto que Dios mandó un ejército de mosquitos para picar sus caballos, y se fueron y nos dejaron en paz. Entonces vamos a rezar. Entonces los santos obispos clamaron el cielo día y noche, rezando pidiendo al Señor misericordia. El día siguiente, normalmente, Ario iba a ser recibido en la iglesia. Salió en la avenida principal de Constantinopla y hacía los 100 metros como Aristóteles con sus discípulos caminando. Y de repente dicen que pidió ir al baño y nunca más salió. Murió de una manera trágica este pobre sacerdote hereje y terco. De ahí, pero por desgracia, a pesar de su muerte, dije, el arianismo no va a acabar. Un obispo súper inteligente, astuto, político, tremendo, va realmente a arruinar la iglesia con las influencias políticas que tuvo. Es Eusebio de Nicomedia. Eusebio de Beirut, de Líbano, logró trasladarse a Nicomedia, que era capital imperial, y ahí va a influir sobre la familia de Constantino, y finalmente van incluso a persuadir a Constantino que Atanasio, con muchas calumnias, que era Atanasio el malo, y Atanasio va a ser desterrado a Treveris, en Alemania. Después de la muerte de Constantino tenía 3 hijos emperadores. Los 2 católicos murieron y su hijo, por desgracia, Constancio va a quedar único emperador y va a tratar de imponer el arianismo, la herejía de Ario, a todo el imperio. Primero en Oriente, Siria, Egipto, Asia Menor, Turquía actual, y después, cuando sus hermanos emperadores murieron en Europa, ahí también hizo un concilio en Arles en 353. En Arles desterraron al campeón de la fe de Europa, que era San Hilario de Poitiers, y después en 355 otro concilio en Milán, y ahí desterraron el santo obispo de Milán, San Dionisio, y pusieron en su lugar un ariano hereje. Y concretamente la iglesia estuvo en mano de esta gente. Y los católicos, los obispos, los sacerdotes, que no aceptaban esto, estaban condenados y desterrados. El campeón de todo, fue San Atanasio. San Atanasio de Egipto, de Alejandría. 5 veces fue condenado, durante 17 años desterrado, y finalmente quedaba el Papa. Primero el Papa Julio, San Julio de Roma, lo defendió. Después quedaba el Papa de Roma, el Liberio,
Liberio que lo defendía, porque defendía Liberio al San Atanasio, y pues porque era el campeón de la fe católica. El Papa lo sabía. Entonces, ¿qué va a pasar? Y bien, va a pasar lo que no tiene que pasar. Van a secuestrar al Papa Liberio y desterrarlo en Grecia. Va a quedar 2 años desterrado el Papa. Va a nombrar un antipapa a su lugar, es un falso papa frente al papa existente, viviente. El infélix diácono Félix va a ser nombrado disque papa, y finalmente van a persuadir unos malos consejeros, van a persuadir al papa Liberio de sacrificar a Atanasio. Y finalmente, en 357, el papa Liberio va a sacrificar a Atanasio, una carta que está en Denzinger, el libro de los símbolos de la fe católica, Denzinger, párrafo 138, y bien va a decir: yo, Papa Liberio, estoy con ustedes todos, menos Atanasio. Sepan que Atanasio no está en comunión conmigo ni con la Iglesia romana. ¿Y por qué no está con la Iglesia romana? Porque lo llamé a Roma y no vino. Es verdad que no fue, porque habían puesto a precio su cabeza. En esta época mataban gente que no estaban de acuerdo con el sistema. Entonces esta excomunión, por desgracia, de San Atanasio, que no valió nada, de hecho, desprestigió al mismo Papa Liberio, no valió nada. Y vemos que estos santos obispos, dije, San Atanasio de Alejandría, San Hilario de Poitiers, que fue desterrado en el sínodo de 353, de Arles en Asia Menor, Turquía actual, San Eusebio de Vercelli y muchos otros fueron desterrados, condenados, excomulgados supuestamente. ¿Y quién defendía la fe católica? Bien, eran unos pocos sacerdotes y los fieles. Los fieles resistían a la herejía dentro de la misma iglesia. Entonces es algo tremendo. La herejía querían imponerla desde arriba. Claro, entre los arianos mismos había diferentes partidos. Los arianos duros, los arianos semiduros, los semi-arianos, los 3/4 de arianos, etc. Cada uno inventaba una fórmula. Y un momento dado, San Jerónimo dice: el mundo se despertó espantado de verse ariano, de verse hereje. ¿Por qué? Porque habían en varios concilios publicado símbolos, credos, y no eran católicos, no eran católicos por desgracia, varias fórmulas de credos. Entonces es increíble el número de credos que esta gente publicó, de leyes que hicieron, de concilios que hicieron. Y bueno, la sangre de los mártires, el sufrimiento de estos santos obispos, triunfo finalmente de la herejía. Y en el año 381, finalmente, gracias a Dios, a las oraciones, dije, de estos santos, la lucha va a ser ganada por los católicos, y también con la ayuda de unos que habían dejado el semi-arianismo para juntarse con San Atanasio, entre ellos los padres de Capadocia, San Basilio, San Gregorio Nacianceno y su hermano, el otro obispo Gregorio de Nice. Entonces toda esta gente trabajó, rezó, luchó, y los laicos realmente tuvieron que defender su fe frente a los obispos. Claro, nombraban obispos del partido. Había a veces obispos de 400 obispos, de sínodos de 400 obispos, de 300 obispos. No es cualquier cosa. Y habían inventado fórmulas moderadas, pero que no afirmaban la fe católica en su claridad. Entonces, la única fórmula realmente que dice todo lo que es Cristo es la de Concilio de Nicea, consubstancial al Padre. Y finalmente, después
después de la muerte de Constancio, hijo de Constantino, viene su primo, Julián el Apóstata. Julián el Apóstata en 361 llega a ser emperador, y como fue catequizado, bautizado por los arianos, bien va a apostatar del cristianismo y merecer el título de apóstata. San Julián, el terrible Julián el Apóstata va a restablecer el paganismo, puede tomar medidas en favor del paganismo y va a hacer la guerra a los cristianos, haciendo mártires, confiscando sus bienes, prohibiéndoles de hacer muchas cosas, pero gracias a Dios, poco tiempo, cuando iba a pelear contra los persas, pregunta a un monje: dígame, monje, ¿qué está haciendo Galileo? Así menospreciaba a nuestro Señor Jesucristo. El santo le contestó: está preparando féretros, este fue una profecía, puesto que Juliano va a luchar contra los persas, y en 363 va a ser una flecha, va a herirlo, y muere, y entonces viene otro emperador, primero Joviano. Joviano era católico, después viene Valentiniano, después viene otro hereje Valente, un tremendo hereje Valente, y finalmente viene el gran emperador realmente que va a defender la fe católica y eliminar, podemos decir ya, el arianismo en el concilio de Constantinopla. El concilio de Constantinopla condenar la herejía ariana y establecer la fe católica. Ahora hay una cosa interesante, a mí me da mucho a pensar y mucho gusto. Todo lo que hicieron estos pobres arianos, semi-arianos, 3/4 de arianos, toda esta gente que realmente quería hacer un cristianismo a su modo, y en todos sus sínodos, sus credos, sus fórmulas de fe, la Iglesia no los aceptó, no los aceptó. Entonces, por eso digo a los católicos de hoy, confundidos, no dejar la Iglesia católica, no, hay problemas, es verdad que hay problemas. El Papa Juan Pablo II mismo en el año 81 dijo: se han esparcido verdaderas y propias herejías en el campo dogmático y moral, se ha manipulado la liturgia, inmersos en el activismo intelectual y moral, por eso en el permisivismo, los cristianos andan como andan. Ahora, esta es una realidad, el Papa la reconoció. Entonces, ¿qué hacer? Mantenernos a la fe de siempre, a la fe de todos los papas y santos. La fe no cambia. Cielo y tierra pasarán, mis palabras no pasarán. Entonces, paciencia, recemos, pidamos a Dios ayuda, misericordia, y vivamos cristianamente en la medida que somos realmente cristianos, vivimos el Evangelio, Dios ayudará. Recemos por las autoridades, no rechazar la autoridad, aunque uno a veces no está de acuerdo con lo que hace. Recemos por ellos, pidamos por ellos, y que Dios en su misericordia haga misericordia. Finalmente llegó el concilio de Constantinopla en 381, y ahí van a condenar otra herejía contra el Espíritu Santo. Entonces ahí van a clarificar también este asunto. Creo en el Espíritu Santo, que procede del Padre vía el Hijo, o del Hijo, Señor y dador de vida, que está adorado y glorificado junto con el Padre y el Hijo. Entonces ahí se defiende la Santa Trinidad, y por desgracia hoy muchas sectas, todavía en general los protestantes aceptan la Santa Trinidad, pero mormones, testigos de Jehová, etcétera, otras ya no aceptan, ya cada quien va a hacer un error. Entonces, hermanos, no hay iglesias, hay una iglesia, una santa, católica y apostólica. Y última cosa que quiero decir, por desgracia, en unas traducciones actuales
dicen misma naturaleza que el Padre. En lugar de decir creo en Jesucristo, Hijo único de Dios, consustancial al Padre, misma sustancia que el Padre, dicen misma naturaleza con el Padre. Y bien, pienso el filósofo, uno de los filósofos católicos del siglo XX, olvidé su nombre, dijo el Papa en su época, en los años 70, cuidado Santo Padre, esta fórmula, misma naturaleza, es peligrosa, es peligrosa. Todos somos misma naturaleza, pero no tenemos misma sustancia. La sustancia divina es una y única. Decir misma sustancia consubstancial con el Padre es mucho más fuerte que decir misma naturaleza con el Padre, aunque no sea en sí absolutamente falso, pero es menos claro, menos fuerte que la fórmula que la Iglesia adoptó de este concilio de Nicea. Entonces, entre los apóstoles Nicea, pasaron bastante tiempo, concilio de Jerusalén 49, concilio de Nicea, el primero universal que tuvo lugar, bien, 325. Antes hubo otros concilios locales, a pesar de las persecuciones, pero el primer concilio oficialmente reconocido como universal, o ecuménico, es decir, universal, es Nicea. Después, entre Nicea y Constantinopla, 381, hubo muchos concilios de Rimini, etcétera, de Milán, Constantinopla, fueron rechazados por la Iglesia, y el concilio que va a poner fin al arianismo, el Imperio Romano, es de Constantinopla, 381. ¿Y qué pasó con el arianismo? Bien, apoyado por el gobierno, la Iglesia pudo libertarse del arianismo, en el Imperio Romano, aunque tuvieron que luchar también los santos, San Ambrosio, después San Basilio, etc. Pero el arianismo va a hacer daño, mucho daño, todavía más tiempo. El obispo Ulfila había convertido unas tribus bárbaras de los godos, visigodos, etc., que van a invadir Europa Occidental. Ellos van a España, y de España los vándalos van a conquistar África del Norte, Cartago, Hipona, donde estaba Santo Agustín, en 430. ¿Y qué va a pasar? Bien, van a perseguir a muerte a la jerarquía católica, debilitar el mundo cristiano de África del Norte, y más tarde, cuando en los años 680-90 viene el Islam, será mucho más frágil, y el Islam va a eliminar lo que quedó de cristiano. Entonces, una herejía sí tiene consecuencias. Pidamos a Dios santos obispos, santos papas, santos defensores de la fe. Por eso el obispo se viste de rojo, o el cardenal también, que debe defender con su sangre la fe católica. Recemos por las autoridades, aunque hay mucha confusión actualmente. Pidamos a Dios misericordia, y recemos y hagamos penitencia. Dios en su tiempo hablará. Que San Atanasio, San Hilario, San Eusebio y todos los santos mártires que defendieron la divinidad de Cristo nuestro Señor, bien nos ayuden hoy a defender la fe en Cristo Dios y poner una barrera frente a la propaganda de los testigos de Jehová, que por desgracia son neoarianos, totalmente anticristianos, y trabajan muy bien, porque nosotros no hacemos nada. Por eso, que hermanos, que nadie reciba a esta gente en su casa, que nadie tenga esta ingenuidad total, por caridad los recibo, porque me hablan de Dios. No, esta gente con la Biblia viene a falsificar la Biblia. Por ejemplo, capítulo 1 de San Juan, al principio era el verbo estaba con Dios, el verbo era Dios. Bien, era Dios, es D mayúscula. Ellos ponen, el principio era la palabra estaba con Dios, y la palabra era un Dios, un D minúscula. Cuidado, no es porque dice en Biblia que ya, no, están destruyendo la fe cristiana auténtica. Y los sacerdotes que dicen, obispos que dicen que no hay problema, es mismo Dios, que con tal creen en Dios, no saben qué están haciendo. No saben que un error religioso tiene muchas consecuencias. De hecho, el arianismo va a tener influencia también sobre el Islam.
el Islam, que es un monoteísmo rabiosamente antitrinitario, tiene que ver también con el arianismo en Oriente. Entonces, que Dios nos ayude, San Atanasio y todos los santos que han luchado por la fe nos apoyen desde el cielo. Amén.